ya más sólida. Y, Y y por otra parte, el Mercosur tiene el tema de la CEPAL, tiene el ujú. tema del pacto andino, que de hecho Perú, Colombia estaban y no estaban en el Mercosur. Entonces quiero hacer como un análisis histórico de qué es lo que había antes. Y fíjese que usted lo que hace en esa evaluación histórica es decir, esto es lo que pasaba antes de mi objeto de estudio, Mm, porque su objeto de sí. estudio es los últimos años, con miras a una proyección en el tiempo. Claro, o sea, lo que yo Ah, estoy pensando, no voy a ponerme a estudiar los incas y los romanos, sino que quiero hacer una proyección de los años 50, o sea, después de la Segunda así Guerra Mundial en es, adelante. así es. No necesita analizar la época colonial, la No, época eso del no, 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 eso no, no, no quiero hacerlo. Eso es lo que significa que usted mire, en el bloque D, donde está el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, no tiene que ver la parte de los romanos hace 28 Mm, siglos, no tiene que analizar los incas, no tiene que analizar no, la no, colonia. no. Se centró, lo Sí, que excluye los temas. Y fíjese que cuando usted analizó el capítulo 1 y el capítulo 5, literalmente delimitó su área temática. Derecho internacional, derecho comercial, globalización, eventualmente políticas regionales de integración económica mm. en América y en Europa, en términos comparativos. Claro, en términos comparativos, por ejemplo, una de las perlitas que he encontrado, yo digo perlas como cosas media extrañas, una de las primeras cosas que hizo el mercado común, o sea, el Parlamento Europeo, es delimitar la producción de algunos bienes y servicios, por ejemplo, la leche. La Sí, delimitó solamente a Holanda, lo que es Países Bajos hoy día, y Alemania. sí. Entonces, en desmedro de Portugal, España, España, Grecia, claro, ¿por qué? Porque ellos tenían mejores ventajas comparativas. así es. Se pudo Entonces, limitar algo. mm, o sea, hoy día limitar la producción de leche o carne a Brasil o Argentina en desmedro de otros países, yo creo que no sé, creo que no estamos preparados. Esa es como mi idea. Pero esto es lo que le estoy diciendo, me parece que lo hicieron por ahí por los años entre 80 y 90. Sí. Entonces Lo que sucede es son, que usted tiene que analizar el concepto de soberanía y sí, se va a dar cuenta que en el ámbito del derecho internacional la soberanía no se analiza de la misma manera, ¿correcto? mm, Existen influencias en el ámbito de política internacional, en el ámbito de la influencia de los países más dominantes sobre otros, en el ámbito inclusive también de la propia economía. O sea, claro, por ejemplo, Alemania es el miembro que más parlamentario elige. así es. Y Y acá en además, Chile siempre se nos ha enseñado en materia constitucional la soberanía radica en la nación. sí, Esa es la respuesta ideal para el profesor frente al examen, como estudiante de Derecho, así es. o licenciatura en Ciencias Jurídicas, como también se le llama acá. Y fíjese que los Pero países ya ese no pelean. paradigma acá me está cambiando. Pero es que claro, pero es que hay nuevos valores que se están Mm, analizando. Le acabo de mandar a la doctora Ariana un textito que de repente le va a ser útil a usted en el ámbito del derecho internacional de cómo los estados están viendo una nueva globalización. ¿Correcto? Es la muchas gracias, influencia profesor. de los estados. Y sí, si usted se ha dado cuenta, la estructura del triangulito le permite decir ese orden. Con lo cual, evidentemente, excluye muchos temas que podrían ser, ¿qué cosa? Absolutamente innecesarios. Es que en esta parte del camino estoy, que cada vez trato de buscar más, cuando busco más cosas o viendo más, leyendo más cosas, a veces hasta veo cosas en YouTube de los españoles que tienen canales de política bastante buenos. Cada vez me encuentro con cosas y que tengo que empezar a excluir, porque al final me estoy haciendo una bola de cosas Para que, que claro, sobreabundante o impertinente en realidad, como se dice acá en Chile. pero fíjese, ¿cómo va a lograr usted excluir temas? No es que sea malo, no es que sea bueno, lo que sucede es que es algo natural. Mm. Usted delimite la relación capítulo 5, capítulo 6. Y una vez que ha redactado lo que usted ya expresó, marque, haga un círculo con cada elemento teórico que tiene que explorar. Esos elementos teóricos son los que finalmente hacen su marco teórico. Todo aquello que no ha sido detallado por usted forma parte de elementos que pueden ser, ¿qué cosa? Puestos en cuarto, quinto, sexto nivel. Esto es, no son tan importantes. Que por ahí que de repente se pueden mencionar para que quede mucho más articulado o mejor explicado, pero eso es a criterio de usted.
O sería como incorporarlo a modo de ejemplo. Por ejemplo, puede ser algo tan referencial que de repente ayuda para que también el evaluador pueda comprender lo que quiere decir. Ya, profesor, me queda claro. Sí, que sabe cuál es el problema que me estoy enfrentando ahora, que me estoy encontrando con temas no sociales, sino que desde el punto de vista de la sociología, Sí, porque también eso, la Unión Europea, ellos también son muy integrados bien, pero igual tienen un sesgo de nacionalismo, el tema de Brexit, también me viene a hacer un pequeño terremoto del tema de estudio. y es que es natural. Ese es el gran problema de los tesistas. O no se les ocurre nada, o se les ocurre todo. Y al final, literal, terminan haciendo 200 tesis y no presentan ninguna. Entonces, Es que la eso es lo que idea, no, eso es lo que no quiero, la verdad. así es. Por eso es que hay que centrarnos. Si usted observa, su principal objetivo está en la hipótesis. Y como es un camino recto, literalmente todo se relaciona. Profesor, una consulta. ¿Cuánto usted cree que sea como, no sé si de expresarlo como cantidad de palabras, cantidad de hojas, de páginas en un Ya, cada capítulo? depende. Si usted ¿De qué? observa, si usted observa el capítulo 1, es muy corto. El análisis del capítulo 5 también son cortos. ¿Dónde hay mayor volumen? En la parte teórica, especialmente en el capítulo 4, que es su línea de tema principal. En el resto de capítulos ya queda discreción. La hipótesis es sumamente corta, porque esa es su posición, ¿correcto? No Ujú. puede utilizar la posición de un investigador. Usted tiene que definirla. Y el capítulo 2, que es la parte secundaria y general, tenga mucho cuidado que no hacerla muy extensa porque finalmente abordaría temas que no resultan al desarrollo del capítulo 5. Eso es lo que creo que me está pasando, porque al final, como le contaba, estoy tocando temas desde de la sociología y no desde el punto de vista jurídico. Pero le puede Maestro, ayudar. Ujú. maestro, disculpe la interrupción. Una de las grandes dudas que se le ha presentado no solamente a Carlos, sino a todo el curso, es saber exactamente, yo les he colocado un límite, pero un límite en aras de también estos proyectos de investigación me toca leerlos, a mí me toca analizarlos. Y claramente, si abordamos un trabajo de 70, de 80 hojas, pues yo no voy a terminar nunca. Entonces yo les he colocado como un límite a ellos, pero es el Es bueno. límite que les he establecido. Pero claramente, qué importante sería tener que ellos tuviesen otro criterio para que también tuvieran como una suerte de factor medible, ¿no? Yo les he colocado a ellos un rango de 35 a 50 páginas y eso en una extensión bastante nutrida, asumiendo un poco de libertad para ese desarrollo del marco teórico y también les estoy indicando tratar de que en este proyecto de investigación brevemente o sucintamente darle cabida al desarrollo de los posibles capítulos que ellos pudiesen abordar en este marco teórico, entendiendo, maestro doctor Manuel Bermúdez, que este es un proyecto de investigación, o sea, esto va a pasar por una suerte de filtros mayores más adelante. Entonces, mi idea o mi propósito como docente es dejarlos a ellos con un producto, pero siempre se ha convertido en una suerte de entuerto o complejidad hasta dónde llega el proyecto de investigación. Entonces, qué bueno Es que ellos que, tengan su apreciación. Por eso metí un poco la, no, la interpelación, pido las disculpas. no, tranquila. Mire, si ustedes miran la hojita, se van a dar cuenta de un detalle. Es un plano. Es un plano. Si esta hojita ustedes la trasladan en este nivel, se van a dar cuenta que sale ¿qué cosa? El índice. Literal. Y el índice es lo que les va a ayudar a usted a definir y redactar su proyecto de tesis. Ahora recuerden, el proyecto de tesis es una idea a ejecutar. Probablemente en la investigación, en un 90%, usted convalide la idea, pero probablemente porque no conoce mucha información, porque no tiene acceso a determinadas fuentes,
no tiene todo el panorama evaluado. Entonces, cuando uno ya está estudiando y comienza a darse cuenta y con la lectura que de repente dice, ya no hay novedad, de repente esto ya está resuelto, de repente encuentra una bibliografía que eventualmente se anticipó a su idea, tiene que citarlo y tiene que ahí reformular, porque de lo contrario, recuerda que si usted no detalla esa información en la investigación, puede venir un evaluador que sí ha leído ese documento y le puede decir, te faltó analizar esto. Y tienes un elemento negativo en tu propio proceso, pero generado principalmente porque no lograste determinar todo tu panorama en el ámbito del marco teórico. Por eso es que es sumamente importante no hacer el marco teórico inmediatamente al proyecto de tesis, sino hacerlo en función del problema en su relación con la hipótesis. Porque si te preguntan y te dicen, ¿por qué no vistes esto? Usted puede decir, no está en mi relación. Y si bien es cierto, podría yo deber conocer esto, pero será como cultura general. No está relacionada a la línea principal de la investigación, que es absolutamente directa. Todos los demás elementos forman parte de algo ajeno a mi objetivo, ajeno a mi línea de propósito personal de investigación. ¿Mm? ¿Qué les pareció el esquemita? ¿Mm? A ver, ¿qué les pareció? Es bastante bueno, y como le dije anteriormente, si bien al principio a uno da la sensación de que fuese mucha información, pero no, al contrario, en realidad sirve mucho para ordenar las ideas, y como dice usted, precisamente a través de un esquema, entender un poco cómo es que se llegan, digamos, a ciertas conclusiones, y cómo cuando hacen las investigaciones y finalmente inclusive llegan a escribir libros, cómo fue el marco, cómo lo fueron armando. Así es. Que Le doy siempre un me había ejemplo. preguntado cómo lo hacían. Ahora entiendo. Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted ha hecho alguna vez, jugando de repente con sus hijos o siendo muy joven, ha hecho rompecabezas de muchas piezas? Sí, La sí. pregunta es, doctor, cuando usted hizo esos rompecabezas, ¿por dónde empezó? ¿Por el punto medio? No, No, comencé por por la la esquina. orilla, Por por la una Por las esquina. esquina. esquinas. ¿Qué hemos hecho? Hemos analizado las esquinas. Si se dan cuenta, miren la introducción, la hipótesis, conclusiones, recomendaciones, investigación. El círculo. Y sobre esa base, los puntos intermedios salen naturalmente. La parte superior, objetivos, justificación, anexos, bibliografía. Y el desarrollo entonces interno cambia de sentido para poder darle mayor peso a la parte teórica en el bloque D. Y si se dan cuenta, yo no les he dado otra clase de metodología. Lo único que he hecho es desordenarlo un poquito para que se pueda entender. Sí, lo que pasa es que usted mismo lo dijo, cambia la forma de mirarla, del sistema de capas a este sistema que lo encuentro mucho más dinámico. Así es. Así es. Es un rompecabezas. Sí, Es y un ahí cuadra rompecabezas. todo. Entonces, si usted está armando el rompecabezas y ve que el sol está debajo del río, ahí dicen, no, acá hay un orden. Y cambia las piezas y ahí sí cuadra ya el cuadro del paisaje de modo natural. Ahí se va a dar cuenta que su tesis nadie la va a poder cuestionar, porque todo cuadra. ¿Mm? ¿Qué les ¿Qué otra parece? pregunta, por favor? ¿Qué otra pregunta para el doctor Manuel Bermúdez? De todas maneras, doctor, este curso en la universidad se está impartiendo en un tiempo muy express y claramente ellos todavía tienen ciertos, hay que ser honestos, ciertas ausencias o vacíos que claramente uno intenta cubrir, pero también depende mucho, como usted lo ha comentado,
del criterio de ellos. Ellos también, por eso las preguntas de Carlos fueron muy atingentes y muy pertinentes. Y de hecho, Carlos tiene muy redireccionado su proyecto de investigación, porque tiene muy claro sobre todo esa pregunta problema, ¿no? Y lo que sí se le pide a él es no abordar más escenarios de aquel que precisamente está estudiando, porque si no, lo que él dijo, se le va a hacer un caldo Es de que cabeza, creo que fue Es lo que él que, dijo. profesora, disculpe que le interrumpa, es que lo que pasa es que, como dice No te usted, preocupes, siento que este ramo es demasiado corto. Uno demasiado. siento que yo a veces ando saltando por las nubes, no sé si me entiende la expresión. No te Entonces, preocupes. como dice usted, a veces veo el sol abajo y el reflejo en el mar. Entonces, hablando metafóricamente, Sí, sí. creo que este ramo es para un ramo, para un tema de la anualidad, tener una primera parte en el primer semestre y una parte en el segundo. Pero esta cosa, como dice Leo, nos ayuda porque al final nos hace un mapa, un seguir la huella, seguir el paso para evitar el salto, andar saltando las nubes. Porque al final, como dice la profesora, no sé, pues a veces me choco con cómo se creó el euro, pero digo, ¿y para qué me sirve esto? Igual tiene un tema interesante, que ellos cambiaron su moneda, todo, pero ese es el salto en las nubes. Me voy del foco. Pero con este método de relacionar capítulo 5 problema, y capítulo 6 hipótesis, ya no tiene por qué extenderse tanto, ¿correcto? Sí, sí, me Y estoy dando todo lo cuenta. que no forme parte como línea central se llama, ¿qué cosa? Temas referenciales. Y usted lo puede mencionar, pero de un modo muy breve, solamente para dar, ¿qué cosa? El punto de calidad en la redacción. Yo creo que un párrafo sería, o dos párrafos máximo. Depende, en algunos casos pueden ser 2 hojitas para que quede muy bien detallado con un Ya. ejemplo, por ejemplo, y en Mm. otros casos solamente un párrafo. Va a depender. Esa es la parte que usted maneja. A ver, es como que usted ponga en un recipiente piedras grandes, piedras más pequeñas, piedras muy pequeñitas y arena. La arena es justamente los temas referenciales, lo que llena los espacios, ¿correcto? Esos espacios entre piedras grandes y piedras pequeñas es justamente completado por los temas referenciales. Son pequeños. Esos temas referenciales vendría a ser como casi como una cultura general. Sí, sí, porque no es la línea central de su investigación. Pero si un evaluador le dice, acá me faltan elementos teóricos, usted le dice, ahí está. Pero yo no necesito detallar mucho, porque al final de cuentas se aleja de mis objetivos. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? De todas maneras, nosotros vamos a abordar algunos temitas que van a robustecer y van a fortalecer estos conceptos, pero no perdamos ahorita la oportunidad de tener a un gran guía. ¿Alguna otra inquietud? Jorge, Fernando. Yo quisiese, si me pudiese explicar de mejor forma el tema de la hipótesis. A ver, ¿Por qué? Porque uno, la hipótesis, digamos, como cultura general, uno siempre lo ha visto desde un punto de vista científico. Es como, el científico tiene una hipótesis sobre algo determinado. Entonces, lleva un poco a la confusión llevarlo al tema investigativo jurídico, por decirlo de otra manera. No sé si usted me pudiese explicar de mejor forma, digamos, cómo se debe trabajar la hipótesis, se a da de una ver, manera natural, qué pasa con el error dentro de mi hipótesis. a ver, le comento, cuando usted trata de hacer una tesis, el objetivo básico de cualquier tesis es ¿qué cosa? Resolver una inquietud, un problema. Evidentemente ese problema es social. Estamos en el ámbito jurídico, ¿correcto? Aportar creando algo. Las mejores tesis son las que crean soluciones a problemas en el ámbito judicial, en el ámbito normativo, en el ámbito social, ¿correcto? Definiendo elementos, materializando postulados, proponiendo la reforma de una legislación para adaptarla, por ejemplo, a nuevos requerimientos. Entonces, si nosotros que estamos evaluando desde la etapa inicial un problema social, analizamos nuestra realidad.
Y dependiendo de dónde quiere usted desarrollar su línea de investigación, dice, en esta especialidad, en esta disciplina, tengo este problema. Quiero evaluarlo, pero no sé cómo evaluarlo. Entonces, la primera pregunta que tiene que hacer es, si hay un problema, ¿cómo se resuelve? Esa es la manera de formular la pregunta problematizadora. ¿Qué necesito para resolver ese problema? Y si usted llega a solucionar ese problema, siempre se va a dar cuenta que hay 3 características. Primero, siempre va a ser positivo. En otras palabras, si usted no soluciona el problema, no tiene hipótesis. ¿Correcto? Lo único que está haciendo es, ¿qué cosa? Generar una investigación descriptiva, una monografía. No está solucionando. Eso, una tesis cuando dice, la hipótesis se confirma que hay que cambiar la ley. ¿Cuándo? ¿Cuando haga la tesis doctoral? No. Tiene que ser en el momento, ¿correcto? Por eso es que es positiva, porque resuelve. ¿Por qué es directa? Porque está íntimamente relacionada con la pregunta problematizadora. ¿Qué necesito hacer para solucionar? Ejemplo con el caso del doctor Carlitos. Él decía, la idea sería en América Latina, en el Mercosur, tener un esquema muy similar a la Unión Europea. Pero para llegar a eso, mercado común, moneda común, integración, cesión de soberanías, eliminar el típico chauvinismo latinoamericano, correcto, de oposiciones, y necesitamos crear una cultura mucho más formal en el ámbito de la competitividad. ¿Para qué cosa? Para que ningún país se sienta afectado si es que tiene que ceder algunas cosas, porque evidentemente obtendrá mayores ventajas en otro ámbito, las ventajas comparativas. Y si te das cuenta, esa estrecha relación es directa. ¿Y cómo resolverlo? Las respuestas son siempre breves. Si usted tiene que desarrollar mucho, se va a dar cuenta que no está solucionando y que lo más probable es que está describiendo un problema. Se dio cuenta que la hipótesis tiene tres elementos: positivo, directo y breve. Punto. Le doy un ejemplo. Mi querido doctor Leonardo, ¿usted quiere aprobar la maestría y tener su tesis de grado? Sí. Es breve. Si usted ve por la calle, en un centro comercial, a un joven que se arrodilla y le enseña una cajita con un elemento brillante a una dama, ¿qué está adivinando? Propuesta de matrimonio. Pero si usted ve que la chica se está alejando, Me está diciendo que no. así es, sin que haya escuchado algo. La cuestión tiene que ser directa. ¿Entiende? Si la chica le abraza, es porque la respuesta es sí, pues. Si se da cuenta, esa manera sutil de resolver el problema es lo que le garantiza a usted la posibilidad de validar su, ¿qué cosa? Propuesta. Muchas gracias. Encantado. Bueno, última pregunta para despedir al doctor Manuel Bermúdez Tapia. Igual tenemos que avanzar en temas. Bueno, doctor Manuel, ya en Lima son las 9:10 y yo no sé si usted alcanzó a cenar, así que yo ya lo voy a dejar. No, voy Doctor. entrando acá. Caramba, bueno. Acá el nivel de pobreza es extremo, que yo tengo que trabajar hasta muy noche. No se preocupe, doctor. No sé si replicarlo en la expresión, pero yo también trabajo hasta muy tarde. Doctor Manuel Bermúdez, le agradezco enormemente su tiempo, su agenda. Yo sé que es compleja y de verdad agradezco a la vida, a Dios, a la oportunidad de que en el camino de mi vida profesional también se me crucen estándares tan altos como son los que usted profesa, y que también ese tiempo se lo regale a mis estudiantes para disiparle algunas de las inquietudes y que ellos puedan ver algo, un parámetro distinto, criterios distintos, no solamente que se queden con la matrícula del docente que imparte. Agradezco, le despido, bonita noche y muchísimas gracias, y por supuesto ya ahí las constancias del caso se les hará llegar con la debida protocolización y formalización por parte de nuestra directora de carrera, quien le manda muchísimos saludos y está muy contenta de que de verdad sea un invitado recurrente en esta casa de estudios. Muchísimas gracias y me despido también de todos, viéndonos el día jueves. Muchas gracias. Buenas noches.
con Muchas varios gracias, profesor, vacíos, que esté pero bien. espero Mándeme el absorberlas. enlace para mandarle la diapositiva. Maravilloso, 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 doctor. Un abrazo Muy amable, entrañable doctor. desde acá Muchas de gracias. Chile. A Muchas Muchas gracias, ustedes, gracias, profesor, que un esté bien. abrazo. Italiano, Chao, Chao, chao. profesora. que esté muy bien. Muy bien. Gracias, gracias, gracias.